Domingo en la infraoctava de la Natividad del Señor. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque sea señor de todo, mas está bajo la potestad de tutores y curadores, hasta el tiempo determinado por su Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos sirviendo a las primeras y más elementales instrucciones que se dieron al mundo. Mas al venir la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, hecho de una mujer y sujeto a la ley, para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ha enviado Dios a vuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, que clama, Abba, esto es Padre. Así ya ninguno de nosotros es siervo, sino hijo, y siendo hijo es también heredero de Dios. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que oían decir de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María, su madre, he aquí que éste ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y como signo de contradicción, y una espada traspasará tu alma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana, y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Y esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche, con ayunos y oraciones. Esta, pues, sobreviniendo a la misma hora, alababa al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Y cuando hubieron cumplido todas las cosas conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Hoy es el último día del año, es la costumbre. Ahorita antes de la misa cantamos el Te Deum para dar gracias a Dios de todas las gracias recibidas este año. Hay una indulgencia plenaria que está dada a los que dicen el Te Deum hoy, así que se puede decir, se puede leer en vuestros misales, se puede buscar el Te Deum, se dice con la oración y se puede ganar una indulgencia. Y mañana es el primer día del año y para ganar también la indulgencia se dice el Beni Creator, que también está en los misales, y para pedir gracias para el futuro año que comienza, para que Dios nos ayude el año que comienza. Y entonces también tiene indulgencia plenaria, entonces se puede cantar, se puede rezar y para ganar la indulgencia el día de mañana. Y los que no lo puedan decir hoy, pueden decir mañana también el Te Deum. Tal vez ganen también la indulgencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio de cómo el anciano Simeón profetizó a Nuestra Señora que este niño iba a ser un signo de contradicción. ¿Por qué iba a ser signo de contradicción? Pues porque él era la verdad divina, la verdad encarnada, y venía en un mundo en donde existe el desorden, donde existe el pecado, donde existe el mal. Entonces es natural que cuando se expone la verdad a aquellos que no la quieren, o que se presenta el bien perfecto a aquellos que no quieren el bien, o que no quieren el bien perfecto, que son los servidores del mundo, los que viven según la sabiduría del mundo,
pues es normal que haya contradicción, que haya diferencias, ¿verdad? Entonces, hay personas en el mundo que no quieren servir a Dios, que prefieren servir a sus pasiones, que no quieren de la verdad, porque la verdad puede contradecir sus deseos, sus ambiciones. Entonces, hay ese rechazo que es muy natural en un mundo en el que vivimos. Y esa es la realidad que la Iglesia siempre ha predicado, que en este mundo pues hay que desconfiar del mundo porque es enemigo del alma, y hay que esperarse la persecución, las diferencias, las dificultades en esta vida para aquellos que quieren servir a la verdad, que quieren servir a este niño, que es la verdad. Siempre ha sido así. Todos los buenos cristianos a través de la historia, si uno se fija, pues no fue fácil para ellos respetar, seguir la verdad, seguir la ley de Dios y portarse bien. Siempre ha habido contradicciones contra aquellos que quieren ser buenos. Los santos todos tuvieron sus persecuciones, sus cruces, pero hay personas que han tomado otra nueva mentalidad y que creen que se puede vivir en este mundo sin tener persecuciones, ¿verdad? Y esa es la mentalidad de los católicos liberales, que han decidido desde el siglo, desde el tiempo que ellos nacieron, ¿verdad? En el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, que empezaron a creer en la posibilidad de una conciliación entre la vida cristiana y el mundo moderno, el mundo, ¿verdad? El mundo y la sabiduría del mundo, y creían que pues haciendo algunas pequeñas concesiones iban a poder convivir con el mundo. Y es una ilusión, porque las concesiones que se hacen no son nunca estáticas, porque el mundo siempre quiere más y nunca está satisfecho, ¿verdad? Por más que se le dé al mundo alguna satisfacción para que nos deje tranquilos, para que haya una aparente paz, ¿verdad? No dejará el mundo de detestarnos porque seguimos a Dios, porque seguimos la verdad, porque seguimos la verdadera religión, porque seguimos la tradición. Siempre habrá una antipatía. Y cuando el mundo tenga oportunidad, pues nos va a perseguir o nos va a tratar de limitar. Entonces, el católico liberal pretende que se podía vivir en paz con el mundo, haciendo concesiones, pequeñas concesiones. Y es la ilusión en que han caído muchos tradicionalistas, por ejemplo, que después de que el cardenal Ratzinger hiciera esa comisión Ecclesia Dei, entonces le han propuesto a muchas personas que querían la tradición, que querían la misa tradicional, que les daban derechos, que les daban la posibilidad de vivir en paz si aceptaban, si firmaban, si aceptaban pues la Iglesia conciliar, si aceptaban el concilio, o por lo menos no lo atacaban. Y creían, esos tradicionalistas creyeron que pues con eso iban a salir adelante, que no iba a haber problemas, pero fue una cosa que es como un anzuelo, ¿verdad? Y que al principio todo parecía bonito, pero con el tiempo ellos mismos han sido limitados, han sido perseguidos y nunca han dejado de ser mal vistos dentro de la Iglesia oficial. Son ovejas negras, ¿verdad? Son vistos como ovejas negras porque se creyeron la ilusión de que haciendo algunas concesiones con el mundo, en este caso con la Iglesia conciliar, pues que los iban a dejar en paz y que ellos iban a prosperar y que iban a seguir adelante y que con el tiempo todo se iba a arreglar. Pero ya vemos que no, ellos son mal vistos en la Iglesia conciliar y no se les perdona eso, a pesar de que estén adentro, pero están ahí solo como una especie de gente que es tolerada, que no es bien vista, que no es
y que a poco la maniobra consistía en que los iban a ir poco a poco y llevando a realmente a aceptar toda la reforma conciliar. Entonces era una concesión que no era para siempre, no era estable, que no era segura, y que visto que los superiores hoy en la iglesia son conciliares, pues no podían ellos decir tolerar que hubiera la tradición que no aceptara el concilio, que no aceptara las herejías del Concilio Vaticano II. Entonces era una solución temporal para otro fin, y ese fin era que eran reciclados, ¿verdad? Los iban a ir reciclando, así que eso no tiene futuro, ¿verdad? Esa concesión, porque la verdad, el mundo no acepta la verdad, no acepta por lo menos toda la verdad, y cuando el mundo nos quiere aprobar es mala señal. Quiere decir que estamos cediendo, y entonces esa mentalidad de ceder para avanzar es una ilusión que de los tradicionalistas que no tienen una verdadera prudencia, que no tienen una fe consecuente, y se hacen ilusiones con el mundo y no ven que la verdad total, la verdad de la iglesia no es amiga del mundo, y el mundo no es amigo de esa verdad. Así que no va a haber no se puede hacer concesiones con estos hombres de iglesia mientras no se conviertan. Una vez convertidos, pues ya se podría hablar que ellos ya son plenamente hombres de iglesia católicos, pero hoy no es el caso. Incluso la situación de la jerarquía está empeorando, y no podemos menos que nunca hoy hacernos ilusiones. Entonces tiene que Dios rescatar su iglesia, porque la iglesia tiene promesas de nuestro Señor de perenidad, y no va a ser abandonada por Dios, pero Él sabe cómo lo va a hacer. Nuestro deber es conservarnos en la fe, conservarnos en la verdad, y esperar, hacer todo lo que nosotros podemos hacer, y no pretender hacer más de lo que está en nuestras posibilidades, porque puede ser peligroso, ¿verdad? Y una falsa solución es decir, pues vamos a hacer acuerdos con la Roma conciliar y por dentro la vamos a convertir, vamos a hacer muy amigos, muchas sonrisas, y todo saldrá bien. Pero eso es una ilusión, porque estas personas que hoy controlan la iglesia no han abandonado sus ideas, lo dicen y lo repiten, y entonces no hay que hacerse ilusiones sobre esos documentos, ¿verdad? Como decían, el permiso ese de dar la misa, por el cual el Papa parecía dar una concesión, una apertura, pero ahí mismo en ese documento se decía que no era la misa oficial de la iglesia, que era una misa como en segundo término, y lo cual muestra muy bien que era una misa tolerada, la misa tradicional, una misa tolerada. Quiere decir, cuando una cosa es tolerada, quiere decir que apenas haya oportunidad se va a suprimir. Es el concepto de la tolerancia. Entonces ellos toleraban esta misa porque no la quieren. Pero como hay algunos católicos que se obstinan en tener esta misa, entonces dicen, bueno, les vamos a dar un dulcecito para tranquilizarlos, y ya con el tiempo ya los tenemos en el redil, y con el tiempo pues los vamos a ir trabajando, los vamos a ir convenciendo de que hay que aceptar las reformas conciliares. Entonces ese es el anzuelo. Entonces desde el principio, en el mismo documento, se dijo que esta misa era tolerada, ¿verdad? Entonces
que era un rito secundario, que era un rito. Entonces es una ilusión para los católicos creer en eso, que de ahí va a salir, por ejemplo, la conversión de la iglesia, o que de ahí va a salir algo bueno. Entonces Dios no acepta que para hacer un bien hagamos un mal. Y cuando alguien hace para hacer un bien, quiere hacer un mal, pues no tiene la bendición de Dios, no tiene el apoyo de Dios. Entonces yo no puedo decir, bueno, es que yo para que me den el permiso de decir la misa, voy a aceptar de que ya no criticar al concilio, porque esas son las condiciones que ellos dan. Voy a aceptar que la nueva misa es legítima, que la nueva misa es católica, y ya así me dejan tranquilo. Pero es que yo no debo hacer un mal para obtener un bien. Y cuando se hace algo así, no se tiene la bendición de Dios. Y eso a la larga no da buenos resultados. O sea, siempre es una derrota anunciada, una derrota que ya desde antes, aunque esto lleve tiempo, aunque esto lleve un proceso, de todos modos ya se sabe que eso no va a dar resultado y no tiene la bendición de Dios. Entonces yo no puedo, para tener un permiso de Roma, para estar incardinado, para que digan en Roma que yo soy católico, que yo soy no puedo hacer una concesión en cosas que son contra mi conciencia. Y sobre todo la cuestión de el problema doctrinal que hay en el Concilio Vaticano II. Entonces es necesario que yo tenga una actitud clara y que no haga concesiones en eso, porque si un pastor o un pastor toma esas posiciones, él está comprometiendo a todos los que dependen de él, los está induciendo en un error, y eso no es lícito, eso no está permitido. Entonces en la Fraternidad San Pío X también se cayó en ese anzuelo, y Monseñor Felé hizo unas declaraciones en el 2012 que son inaceptables, que no son lo que Monseñor Lefebvre decía y que pensaba, y que son un compromiso, porque decir que la nueva misa es un rito legítimo, que las nuevas reformas son legítimas, pues no son legítimas. Monseñor Lefebvre incluso decía que la nueva misa no es una ley. Entonces, ¿y qué decir de toda la canonización por decirlo así, de todas las reformas conciliares que viene con el nuevo código? Porque el nuevo código de derecho canónico es la aplicación del concilio. Entonces el nuevo código tiene problemas. Y entonces, si Monseñor Felé dijo, bueno, para que Roma nos apruebe, entonces vamos a hacer declaraciones como diciendo que todo esto es legítimo. Pero es una concesión, es un compromiso, y eso no está bendecido por Dios. Estamos comprometiendo la verdad. Entonces recordemos que el niño Jesús iba a ser perseguido según la profecía de Simeón, porque él era la verdad. Entonces y cuando esa verdad se manifiesta, pues también se manifiestan las malas intenciones de unos y las buenas intenciones de aquellos que quieren seguir la verdad. Pero la verdad siempre encontrará contradicción. Hay que hacerse la idea, y esa es la solución liberal. La elección liberal es que yo voy a estar bien con los católicos, pero también voy a estar bien con los modernistas, y así yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero es que es una ilusión, es una trampa, es una táctica liberal, ¿verdad? Quieren, ellos, como ellos dicen, es mejor convertir a la iglesia desde adentro. Pero Monseñor Lefebvre nos dijo, no, es que no son los inferiores que hacen a los superiores, sino son los superiores que hacen a los inferiores. Entonces meterse adentro del sistema con superiores que son tiranos, porque
ya vemos muy bien que el Papa Francisco es un tirano y hace muchas cosas que son actos de tiranía, son cosas muy arbitrarias que está haciendo, nuevas leyes o decisiones, no respeta ni la ley de la Iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a ponernos bajo su mando? Es una ilusión, es una trampa del demonio. Entonces, ahorita la fraternidad está metida en una trampa, aunque no lo quieren reconocer, ¿verdad? Entonces, ahora que salió esta famosa documento del Papa de Fiducia Supplicans, la actitud de la fraternidad, con esta cuestión de que las bendiciones a los homosexuales, lo cual es una blasfemia, no se puede bendecir un pecado de sodomía, no se puede bendecir. Entonces, la actitud mitigada de la fraternidad, San Pío X, no está tan frontal el ataque, y vemos que algunos modernistas que son de tendencia conservadora, que aceptan el concilio, que son modernistas, aunque ellos dicen somos tradicionalistas, pero desde el momento que aceptan el concilio, pues están aceptando el modernismo. Entonces, en realidad son modernistas, pero a ellos han atacado más frontalmente a este documento del Papa, y lo han condenado con más claridad. Mientras que la fraternidad San Pío X ha sido una actitud muy tímida. ¿Qué quiere decir? Que ya están comprometidos, que no pueden hablar como debían. Entonces, excepción de Monseñor Vigano, que él ya ha rechazado completamente el concilio, y él ha hecho unos documentos muy interesantes y dice muchas verdades, pero él sí denuncia, él sí ataca al Papa Francisco, por eso Monseñor Vigano es mal visto en la fraternidad y no quieren saber de él. ¿Por qué nunca han querido hablar con él o nunca han querido? Porque Monseñor Vigano denuncia, dice la verdad, mientras que la nueva fraternidad San Pío X está poniendo agua en su vino para quedar bien con el mundo, para no con esa táctica de los católicos liberales de decir, bueno, vamos a tratar de no atacar, de no denunciar, para que así el mundo nos acepte, y que de esa manera nosotros vamos a ganar terreno y vamos a convertir el mundo. Pero ya vimos que eso no da resultado, eso no es una táctica católica. La Iglesia Católica siempre ha hecho insistencia en que primero está la verdad, y la verdad es la base de todo lo que se puede hacer después, de toda acción, de todo apostolado, de toda obra, es fundamento de la verdad. Entonces, si yo pongo un mal fundamento, todas mis acciones están distorsionadas. Que digan digan lo que quieran, pero es así. Entonces, ¿por qué la actividad de la fraternidad San Pío X ahora está viciada? Pues porque han querido poner agua en su vino para quedar bien, para que el Papa Francisco los apruebe. Entonces ya no denuncian tan directamente, ya no dicen, incluso pues han aceptado cosas gravísimas, ¿verdad? Con ese documento de 2012, en el cual se aprueban muchas cosas. Se dice ahí directamente que las reformas conciliares son legítimas, y eso es lo primero que Monsieur Lefebvre decía, que no. Entonces, que digan que ellos son hijos de Monsieur Lefebvre, pues son hijos sentimentales, pero no son hijos doctrinales. Y Monseñor Lefebvre lo que quería salvar es la fe, la doctrina de la Iglesia. Entonces, que digan que son hijos, pero no son hijos. Entonces, ya la fraternidad San Pío X ya no es combativa, y ya no dice todo. Y entonces, el momento que uno empieza a hacer excepciones, pues es que la verdad es un todo. La verdad no es
decir el 90%, como dijo Monseñor Felé. Así es que el Concilio Vaticano II, el 90% es católico, así que, pero él está falseando las cosas, está engañando a los fieles, porque una manzana que pongamos el 99% es buena. Si se pone un 1% de veneno, esa manzana ya es mala, no se puede comer. Sí, es que el 99% es bueno. Pues con 1% basta para matar a una persona si está envenenada. Entonces es una ilusión hablar de esa manera, ¿no? Es que el 90% del concilio es bueno. Pero ¿cómo quiere? Hay una conferencia de Monseñor Lefebvre donde dice, es que el concilio está a tal punto viciado que hay un espíritu, o sea que a veces materialmente algunos textos dicen cosas que parecen católicas, pero un texto no se debe juzgar en sí mismo siempre, sino en el contexto. Entonces el contexto del concilio hace que esos documentos, aunque digan cosas aparentemente bien, deben ser interpretadas en el contexto de los otros documentos. Así que finalmente todo es viciado, porque hay un espíritu, y es lo que Monseñor Lefebvre decía en esta conferencia, hay un espíritu que es un estado de ánimo que está en todos los documentos, que aunque parezcan tradicionales, pero todo en general está con un estado de ánimo que era el estado de ánimo que había en esos años, de los años 60, y que era un estado de ánimo pues decadente, un estado de ánimo reformista, modernista, y según ese espíritu se debe juzgar de estos documentos que, aunque la letra parece buena, pero el espíritu no es bueno. Entonces la letra mata, el espíritu, como decía nuestro Señor, la letra mata y el espíritu vivifica. En este caso, este espíritu no es el espíritu de Dios. Y entonces quisieron ese tipo de concesiones no tienen la bendición de Dios. Y entonces ahorita la fraternidad está metida en una trampa, porque ya no saben qué hacer, porque no tienen obispos, no hay renovación del episcopado en la fraternidad. Entonces les quedan dos opciones en la fraternidad, o aceptar a obispos modernistas que vengan a darles los tradicionales, entre comillas, pero que sean obispos designados por Roma. Entonces hay un problema, porque Monseñor Lefebvre dijo en el sermón de las consagraciones episcopales, dijo que todos los sacramentos de la nueva iglesia son dudosos. Entonces ellos están aceptando, se están poniendo en una trampa, en una dificultad. Entonces, o ellos aceptan que vengan obispos modernistas a hacerles, ya que no haya obispos en la fraternidad, que desaparezcan, entonces van a venir los obispos modernistas a hacer. Entonces, ya la fraternidad estará atada de manos y ya no podrá defenderse porque no tiene obispos propios. Entonces, Roma pondrá sus condiciones y van a ser absolutas, van a ser tiránicas. Ahora todavía la fraternidad tiene una posibilidad de escape, porque si tiene obispos, pues ella puede tomar sus decisiones sin necesidad de que Roma las apruebe, pero se están metiendo en esa trampa. Y la otra posibilidad es hacer concesiones doctrinales para recibir el permiso de consagrar a algún sacerdote de la fraternidad, pero que previamente ya haya aceptado doctrinalmente cosas muy graves, porque de hecho ya lo hicieron, pero con el documento del 2012 ya lo hicieron, ya aceptaron cosas, hicieron concesiones doctrinales muy gravísimas. Entonces ya están en la línea de Ecclesia Dei, ya están en línea de los que están comprometidos. Entonces si les dan a ellos el permiso de consagrar un obispo de la fraternidad, va a ser
cuando ellos estén comprometidos doctrinalmente. Entonces solo dos salidas tienen. Entonces este acercamiento a Roma, que en el principio Monseñor Felé y Padre Smithberger decían, es que nosotros no vamos a aceptar ninguna cosa, solo lo que queremos es convertir a Roma, permaneceremos siempre católicos, siempre tradicionales, no habrá cambios, no hay, pues no es cierto. Y eso mismo pasó a todos los que se hicieron de la Comisión Ecclesia Dei, que muchos de ellos eran antes miembros de la fraternidad, ¿verdad? Como los que fundaron la Fraternidad San Pedro, antes eran miembros de la fraternidad. También los que están en Italia, en Griciliano, también ellos eran muy amigos de la fraternidad, también ellos y quisieron estar bien con Roma, pues poco a poco se fueron comprometiendo y ahora están, pues ya así, están metidos están comprometidos. Entonces hay muchos tradicionalistas que para sentirse con buena conciencia dicen, no, es que Roma, la fraternidad no ha firmado nada. Es que ese documento que se redactó en el 2012 sí está firmado. Y es un documento doctrinal. ¿Y por qué es grave que se haga un acuerdo escrito con Roma? Pues porque eso pudiera comprometer la doctrina. Entonces, ya ni siquiera es necesario que firmen un papel, porque ya se han comprometido doctrinalmente. Y este acercamiento a Roma, todo este gran maniobra de acercamiento, que según Monseñor Felé se sentía un gran diplomático, que pensaba que era muy hábil, que era muy inteligente, que tenía un carisma, pues ha sido un gran fracaso, porque Roma no se ha convertido. Y lo que sí observamos es que la fraternidad sí ha cedido y continúa a ceder. Entonces, yo pienso que es el momento que la fraternidad tuviera la humildad, los sacerdotes, los superiores de la fraternidad tuvieran la humildad de hacer un paso atrás y decir, bueno, pues sí, todo esto fue un error, bueno, vamos, aunque lo dijeran con otras palabras, ¿verdad? Pero podrían decir, bueno, finalmente Roma no se convierte, pues entonces volvemos a nuestras posiciones anteriores. Eso sería lo más sensato, y todavía hay tiempo de hacerlo, pero yo veo que no hay voluntad de hacerlo. Veamos el ejemplo del primer papa, ¿verdad? San Pedro, que comenzó a hacer algunas concesiones con los judaizantes, y San Pablo, que un gran santo, lo reprendió en público. Es que no debe reprenderlo en público. Sí, San Pablo lo reprendió en público, y San Pedro, que era humilde, le aceptó su reprensión. Entonces hay personas, hay hombres de iglesia que nunca aceptan que un inferior les diga algo. Bueno, eso puede ser un caso por su naturaleza muy extraordinario, pero si pasa, pues a veces, si pasa que un superior hace un error de ese tamaño, pues si un inferior le manifiesta con todo respeto que se está equivocando, pues lo podía hacer como San Pedro, ¿verdad? Decir, bueno, hago marcha atrás, bueno, aquí esto no es interesante, vamos a corregir aquí, y ya no es necesario que se humille tampoco, ¿verdad? Pero que simplemente corrija este error, porque eso es lo que debería hacer la fraternidad. Y ya yo creo que no sé si es posible, ¿verdad?, que ellos estén en capacidad, en estado de hacer ese marcha atrás. Todavía pueden, porque todavía tienen obispos, pero una vez que estos obispos ya no estén aquí, se podrá decir que Roma entonces va a proceder de una manera mucho más brutal, porque no tienen ellos defensa, no tienen garantías. Entonces creen que este Papa, que está bendiciendo a los homosexuales, que está destruyendo la Iglesia, que los va a tratar con consideración, que los va a perdonar, cuando a Jesucristo no lo perdonaron, ¿no?
este niño signo de contradicción, porque él era, no es que él no tenía la verdad, no, él era la verdad. Por eso el mundo no lo perdonó. Y como dijo Jesucristo, si a mí no me han perdonado, con más razón a ustedes, ¿verdad? Así que esa ilusión de pactizar con el mundo es el fracaso de los católicos liberales, de los católicos que tienen esa mentalidad de que todo se arregla con sonrisas y que todo es bonito y que todo se arregla con diplomacia. Hay cosas que tal vez sí, pero no todo. Y entonces están induciendo a los fieles a un error, a una trampa. Ya están adentro, pero tal vez pudieran salir. Tal vez yo rezo porque Dios los ilumine. Yo no les tengo odio, pero estoy indignado de todos modos por toda esta situación. Entonces, los fieles de la Fraternidad de San Pío X que yo conozco, pues ellos están ilusionados siempre con la cuestión de la misa, con la cuestión de la liturgia, y ya no tienen mucha conciencia, tienen algo de conciencia, pero ya no tienen mucha conciencia de la problemática de la iglesia, de la crisis de la iglesia. Entonces están muy centrados en el aspecto exterior de la vida litúrgica, y ya no es tanto la defensa de la tradición cuanto la defensa de la misa. Entonces no, la tradición supone la misa, pero no es todo. La misa no es toda la tradición. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Tradición o folclore? Es el folclore, toda esa exterioridad, todas esas cosas bonitas, el incienso, las ceremonias, está bien, pero eso es secundario. Primero hay que salvar la fe. Entonces, ¿qué queremos? ¿La fe o la decoración? La fe o los trapos de bonitos. Entonces hay que tener claras las ideas, ¿verdad? ¿Qué decir de un San Pedro que él decía su misa en un altar de madera? Porque en ese tiempo la iglesia era pobre. Entonces San Pedro es el que representaba la fe de la iglesia, la fe de la tradición que nos transmitieron todos los papas. Entonces para ellos San Pedro hubiera sido un personaje escuálido, para esos tradicionalistas presumidos, que todo es una exterioridad, que todo es porque hay una iglesia bonita, porque hay bonitos cantos, bonitas procesiones. Para ellos eso es la iglesia. Pues sí, es en parte la iglesia, pero no es todo, ni siquiera lo principal. Entonces, aquellos santos que vivieron la pobreza, vengamos un San Pablo, un San Pedro, que eran los máximos representantes de la iglesia, y que nos transmitieron la tradición, que nos transmitieron la fe. Entonces para ellos hubieran visto a un San Pedro, a un San Pablo, los hubieran despreciado, porque eran personas pobres, porque vivían en situación limitada, pero ellos eran realmente los que representaban a Jesucristo. Y de ellos viene todo lo que se hizo después en la iglesia en 2000 años. Entonces es una ilusión esa mentalidad. No hay que hacer de la tradición una cuestión de folclore o una cuestión de decoración, una cuestión de estética, ¿no? El estetismo, eso es muy francés, o sea, la estética está al servicio de la fe. Está bien que tengamos una bonita iglesia, pero es secundario. Esa mentalidad estetista es una deformación. Porque la belleza de las iglesias, la belleza de las ceremonias, es simplemente como un marco, como un relicario de lo esencial, ¿verdad? Es cuando se hace un relicario, se hace un relicario bonito, de oro. ¿Por qué? Porque adentro hay una reliquia de un santo. Puede que la reliquia del santo no sea bella, ¿verdad? Un pedazo de hueso, un pedazo de su cuerpo, pero lo esencial es el relicario está hecho como un marco de esa reliquia. Así que la liturgia es un marco de la fe,
es un marco de los tesoros de la iglesia, pero no de toda la fe, porque la misa es un aspecto de nuestra fe. Entonces no es la iglesia, la misa no es todo. La misa no es muy importante, pero no es todo, y no es ni siquiera lo principal, porque yo sé que Monseñor Lefebvre comentó diciendo no, la fe es más importante que la misa. Él lo dijo. Entonces, cuando los tradicionalistas van a dejarse de folclore y centrarse en cuestiones doctrinales, en cuestiones de fe, entonces ese buenismo, decir, es que yo fui a la misa, pues ya soy católico, ya soy completo, ya hice todo. No, la misa, Dios nos da la misa para que después, con las gracias que recibimos en la misa, después las apliquemos en la vida real, en la vida cotidiana, y esas gracias pues están orientadas para que nosotros tengamos una vida cristiana y para que crezcamos en la fe también, ¿verdad? Pero la fe precede la misa, porque yo no puedo asistir a misa si no tengo la fe. Entonces, y la fe es lo que es la tradición. Cuando vemos busquemos un buen libro que habla de la iglesia y busquemos qué dice, qué es la tradición. Pues la fe y nos dice, pues la tradición es la enseñanza que de todos los papas, de todos los concilios, de todos los doctores de la iglesia. Eso es la tradición. Y entonces la tradición es doctrina, la tradición es enseñanza, sobre todo, ¿verdad? Entonces, ciertamente la misa también es parte de la tradición, pero en los libros siempre, cuando se habla de tradición, en primer lugar hablan de la tradición como una enseñanza, objeto de la fe. Entonces la fe es la tradición y la fe están unidas, es una cuestión doctrinal. Entonces necesitamos tener claro este concepto, y cuando se habla de doctrina es porque es la doctrina, es la enseñanza de la verdad. La enseñanza de la verdad es la enseñanza de Jesucristo, porque Jesucristo era la verdad. Y esa enseñanza de la verdad de la iglesia es equivalente a decir la tradición de la iglesia, que la tradición es la enseñanza de todos los papas, que está consignada en los concilios, en las definiciones, en la enseñanza de los santos padres, de los doctores de la iglesia. Esa es la tradición. Entonces necesitamos volver a ese concepto, porque el catolicismo liberal ha deformado nuestra religión, y dicen que una persona que tiene fe es una persona que tiene mucho entusiasmo, que tiene mucha devoción, y dicen es que tiene mucha fe, pero no. El entusiasmo, la devoción deben ser inspirados por la fe, por la doctrina, por la verdad. Entonces nuestros católicos modernos son muy sentimentales, entonces todo es una cuestión de exterioridad, y ven las cosas exteriormente y dicen, bueno, es que fuimos a la misa en tal iglesia con la misa nueva, pero había mucha gente, había mucho ambiente, la gente como dicen, tenía mucha fe, pero esa fe es falsa, esa fe es modernista. Entonces confunden el entusiasmo con una falsa devoción con la fe, porque una devoción que no está inspirada en la doctrina, en la verdad, pues es una falsa devoción, ¿verdad? Hasta los musulmanes pueden tener devoción a su religión, pero esa devoción delante de Dios no está aprobada. Es una devoción que no tiene fundamento de la fe y no tiene valor. Así que hay que salir de esos conceptos sentimentales que hacen que nos debilitan en la fe, y prácticamente hoy todos los católicos de la iglesia oficial tienen un concepto sentimental de la fe. Entonces la verdad ante todo, la verdad de Dios, la enseñanza de Dios, la enseñanza de la iglesia, que es la verdad de Dios, y tener esa mentalidad de
de ir a la verdad, o sea, amar la verdad, buscar la verdad y ser coherentes con lo que pensamos, y también la coherencia de la acción con la verdad, porque cuando nuestras acciones no son realmente coherentes con la verdad, es un activismo liberal, es una mentalidad de católico liberal que es destructiva y que da siempre malos resultados a nivel de la fe, a nivel de la salvación de las almas, claro, porque hay gente que es modernista, pero tiene riquezas, tiene abundancia, tiene iglesias, pero eso no es prueba de la bendición de Dios. La bendición de Dios es que hayamos conservado la fe, y esa es la primera bendición que Monseñor Lefebvre nos dejó, es su herencia que nos dejó de transmitir la fe y mantenerla en nuestras familias, y eso es la primera señal de Dios en el mundo, no tanto a veces que la gente esté entusiasmada por lo que fuera, no, eso no es prueba. Lo que es prueba es que estamos fieles a la tradición, o sea, a la enseñanza de la Iglesia, y que no nos metemos en compromisos para quedar bien con el mundo. Bueno, esos son buenos frutos, así que es el criterio de que estamos siguiendo a Dios. Pidámosle a nuestro Señor, a la Virgen María, que en ese día en que el anciano Simeón le dijo esto, ella entendió por qué su hijo sería contradecido, porque sabía que era Dios y que el mundo, que está influenciado por las consecuencias del pecado original, y que hay gente mala en este mundo que no quiere aceptar, incluso cuando conoce la verdad no la quiere aceptar. Ella sabía que esas personas iban a perseguir a su hijo, y de hecho así fue, pero ella aceptó el plan de Dios, ¿verdad? De que Jesucristo muriendo por nosotros nos salvaría. Pues ella lo aceptó y pues fue colaboradora de esa obra de una manera muy alta. Ella nos también colaboró con esa obra de redención, pero siempre con la verdad y no a pesar de la verdad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.